Este 9 de marzo se dio el día de la elección en el régimen de segunda vuelta que tiene nuestro sistema electoral, porque en las elecciones del 2 de febrero no hubo ganador que alcanzara el 50% más un voto, que es el sistema que establece nuestra Constitución de mayoría absoluta. Al no haber ganador en primera vuelta, pues se convoca a esta segunda y los resultados de la primera vuelta marcan una tendencia porque el ganador tiene más de 9 puntos porcentuales de ventaja con el segundo lugar y eso crea en los sistemas electorales una especie de constante, y es que cuando un ganador va a una segunda elección y hay 5 puntos o más de diferencia en la primera vuelta, la tendencia es que esa diferencia se mantiene o se amplía. Entonces muchos analistas concluimos que ese iba a ser el resultado previsible en la segunda vuelta, que el FMLN iba a ganar con un amplio margen de 9 puntos porcentuales o más. Y las casas encuestadoras que se dedican a hacer estudios de opinión coincidieron con nuestros planteamientos, todas le dieron al FMLN entre 9 y hasta 16 puntos de diferencia con Arena en la segunda vuelta. El otro pronóstico que hacíamos era basado en las experiencias electorales y las estadísticas que están accesibles para su estudio, que iba a haber una votación menor en la segunda vuelta en relación con la primera vuelta. Ambas hipótesis fallaron. Primero, porque hubieron más votos en esta segunda vuelta, en un porcentaje de un 10% más que en la primera vuelta. Y segundo, la diferencia entre el FMLN y Arena, es decir, entre el primer y segundo lugar, quedó a menos de 0.25 centésimas porcentuales. O sea, una diferencia de la quinta parte, digamos, porque fueron 22 centésimas o décimas de 0.22, la diferencia de 6.300 y tantos votos en un universo de casi 3 millones de votos. Entonces esto obliga a revisar algunos planteamientos y a tratar de entender cuáles fueron las causas que generaron este resultado. Y encontramos varias causas, variables, algunas que intervinieron sin poder haber sido pronosticadas, ni mucho menos incluidas en el análisis, como es el caso de Venezuela. Nadie se hubiera imaginado que después de la primera vuelta en Venezuela se iba a desatar una conflictividad social que iba a ser muy bien aprovechada y capitalizada por el partido Arena. En segundo lugar, también el tribunal dio pauta para que Arena focalizara en un nicho de votantes unos potenciales electores que lo podían apoyar en segunda vuelta, y fue cuando el tribunal dijo que habían alrededor de 500.000 DUI vencidos que en la primera elección no pudieron votar porque estos DUI no están habilitados. Entonces Arena se lanzó a la campaña de, primero, que se votara con los DUI vencidos. Cuando la Sala de lo Constitucional dijo que no se podía, pidieron que se diera un decreto especial de la Asamblea para que los habilitara para votar, y al no obtener tampoco el decreto transitorio de parte de la Asamblea, lo que hicieron fue volcarse masivamente a pagar ellos los costos de la movilización, transporte, alimentación y el valor del DUI, que son casi $11, porque la mayoría de personas que carecían del DUI era gente de escasos recursos. Entonces ese fue un segundo elemento. Y el tercero, que creo que aportó menos, pero también jugó un papel como el de Francisco Flores en la primera vuelta, fue el tema del Ferrari y la participación del presidente de la República, que al parecer en esta segunda ronda, más que atraerle votos al FMLN, sirvió con el rumor que se lanzó de que él venía en ese carro que fue chocado cerca de Casa Presidencial, le permitió a Arena recuperar un poco la confianza del electorado vis a vis la desconfianza que se había generado cuando el presidente en la primera ronda señaló el caso de Francisco Flores, y esto pues le perjudicó a Arena. Ahora en esta ocasión, más que perjudicarla, creo que le favoreció. Entonces esos son como los elementos que no se incluyeron en el análisis y que pueden explicar esa acumulación de votos de Arena que logra remontar un resultado bastante adverso en primera vuelta,
donde apenas rebasa el 1.000.000 de votos y suma alrededor de 440.000 votos nuevos. Otro factor que algunos analistas tratan de explicar, y esto ya es más ideológico que estadístico, que electoral, es el hecho que al haber quedado el Movimiento Unidad fuera de la contienda, el voto de derecha de este sector se decantó hacia Arena, aunque yo tengo dudas de que haya sido una migración masiva de unidades a Arena. Es posible que de Unidad haya habido los estudios de opinión decían que Unidad iba a tener un decantamiento de una tercera parte para Arena, una tercera parte para el FMLN y una tercera parte que no iba a votar por ninguno de los dos. Esa proyección me parecía a mí más realista. Sin embargo, cuando se explota el caso Venezuela, que creo que es lo que más aportó a Arena en esta segunda elección, porque no solo generó el sentimiento de que la derecha debía de unirse frente a una eventualidad de un gobierno totalitario, autocrático, como se veía en las imágenes o se presentaba el gobierno del presidente Maduro. Por otra parte, la escasez y el racionamiento que se vio y que se magnificó en los spots, señalando anaqueles vacíos en los supermercados, las grandes colas para comprar huevos, pollo, no habían dólares para viajar, no hay el gas para cocinar, se escaseaba y hacían enormes colas, de lo que son los factores de comodidad de la clase media, que también con eso se le asustó mucho, más que con la represión en la calle. Creo que el mayor incentivo para movilizarla a votar en contra del Frente y a favor de Arena fue ese fantasma del racionamiento y de la escasez de productos básicos. De tal suerte pues que ahí tuvimos casi, digamos, un factor de unificación de la derecha. Pero hubo un sector que militantemente apareció apoyando al FMLN. Entonces yo creo que de los votos de unidad, 2 se fueron para Arena, 1 para el FMLN. No es que toda la migración se fue para allá. Y eso nos da una lectura ya finalmente, que creo que es lo más importante con el triunfo del FMLN en esta segunda vuelta. Que a pesar de que la derecha ya unida en la segunda vuelta se enfrentó a la izquierda también apoyada por amplios sectores que no han sido tradicionalmente de izquierda, gente de unidad, empresarios, cañeros, buceros, es decir, todo un sector que tradicionalmente había estado distanciado del FMLN, ahora aparece apoyándolo y se generan estos dos polos del espectro político. Y la lectura es que finalmente se consolida una opción que, siendo de izquierda, concertando con amplios sectores sociales, derrota por segunda vez al polo de derecha del pensamiento conservador. Para mí esto ya es un cierre de ciclo que viene a demostrar que lo que tradicionalmente había sido El Salvador desde los años 30, después de las últimas elecciones libres que hubieron en El Salvador, que fueron en 1931, y que la ganó el Partido Comunista, y que después llegó el ingeniero Araujo a la presidencia con el Partido Laborista, y que le fue dado el golpe de Estado por el general Martínez, que era su vicepresidente, y se instauró la dictadura militar, donde el pensamiento de izquierda fue barrido del espectro político, fue perseguido, fue encarcelado, asesinado, cualquiera, por demostrar un pensamiento de izquierda. Entonces aquí había un terror, un temor, y el simple señalamiento de alguien de que era comunista, que era socialista, que era de izquierda, significaba el ostracismo social, si no la persecución, la cárcel o hasta la muerte. Pues eso cambió y la alternabilidad que se dio en el 2009 ahora se confirma. La izquierda, aunque sea por un margen pequeño, pero vuelve por segunda vez a derrotar a la derecha, y aquí ya el atavismo que tenía esta sociedad del miedo al comunismo y el estigma de que era una sociedad conservadora y que votaba siempre a la derecha, se terminó. Fíjate que es una reacción que yo la entiendo, no es que la comparta ni mucho menos que la justifique, pero la entiendo porque después de haber estado en una derrota histórica, la que recibieron el 2 de febrero, con más de 300.000 votos en contra, y haber logrado remontar esa diferencia y estar casi en un empate técnico, pues te genera toda una sensación de victoria. Y realmente en el subconsciente colectivo de este partido, el triunfo se había logrado.
Y cuando encuentran de que por la primera etapa del recuento, que es el conteo preliminar, el escrutinio preliminar, la diferencia es mínima, y hubo un momento en que el partido Arena iba arriba, cuando se iban contando los votos de los departamentos que le son afines, y que luego aparece que el frente sube, entonces creen que hay algo que se está manipulando y generan una reacción de dudas sobre el proceso, sobre todo a nivel de los recuentos de los votos, y empieza a generarse ese señalamiento de que el tribunal está parcializado, que en el tribunal ellos están jugando en contra del árbitro, y que todo eso les da a ellos el derecho para exigir que se tomen medidas que no están reguladas en el código, o que si están reguladas no son las que ellos solicitan, como es el hecho de ir a abrir los paquetes electorales y volver a contar las papeletas. Este caso solo se puede hacer, dice el Código Electoral, cuando el total de votos impugnados pudiera modificar el resultado electoral, o sea que sean más los votos impugnados que los votos con los que gana el candidato ganador. Entonces dice, sí, el tribunal va y ordena que se revisen las papeletas, pero este no es el caso acá, porque el escrutinio preliminar termina con una diferencia entre el FMLN y Arena arriba de 6.000 votos a favor del FMLN, y el total de votos impugnados anda por los 4.000. O sea que aunque todos los impugnados se le pasaran a Arena, no modificaría la diferencia. Por eso es que no tiene razón de pedir esa medida. Luego recurren a otra, que es el pedir la nulidad de la elección. Este es un recurso que también está regulado en la ley, en el artículo 270, pero exige una cantidad de condiciones y circunstancias para anular una elección. No simplemente porque yo creo que me hicieron fraude, voy a ir a denunciarlo o ir a pedir que se anule la elección. Yo lo que les había sugerido en algunos programas de opinión era que si tenían evidencias de que habían habido fraudes en algunos departamentos, en algunos municipios o en alguna junta receptora que les permitieran a ellos demostrar que ese fraude era tan grande que podía revertir los resultados, que lo fueran a demostrar en el escrutinio definitivo, porque ahí es donde se puede ir verificando los votos impugnados, y como habían algunas actas que tenían inconsistencia, ahí se podía ver investigado más si habían elementos de fraude. Y entonces, cuando se consolidara el escrutinio final y le pasara al tribunal, el tribunal, antes de declarar firmes los resultados, está obligado a comunicarle a los partidos. Ahí ellos podían haber dicho, hacemos uso del recurso de nulidad de escrutinio, no nulidad de elección, es nulidad de escrutinio, porque en las pruebas que hemos aportado en cada uno de los 14 departamentos, demostramos que han habido alteraciones en votos dobles o votos válidos que los han puesto como nulos, cualquier cosa que se hubiera podido demostrar. La Fiscalía no tiene ninguna competencia electoral, ningún organismo. El único organismo que tiene el mandato constitucional para organizar, para planificar, para ejecutar las operaciones electorales y para dar por válidos los resultados es el Tribunal Supremo Electoral. Cualquier otro organismo son organismos auxiliares del tribunal. La Policía Nacional Civil le presta auxilio para el plan de seguridad. La Fiscalía tiene un rol importante, está en el Código Electoral, porque tiene que vigilar la legalidad del proceso. Esa es la función de la Fiscalía, y perseguir los delitos, claro, los delitos que se puedan cometer durante el proceso. Pero la Fiscalía no tiene facultad para decir si una elección es válida o no, o si un candidato salió electo o no, mucho menos puede calificar si hubo fraude o no hubo fraude en una elección. Si la Fiscalía encuentra que una persona, por ejemplo, votó 2 veces, lo cual es un delito electoral, lo que tiene que hacer es capturarlo, ordenar su detención y procesarlo judicialmente. Con el escrutinio final que ya está entregado por parte de las juntas al tribunal, el tribunal tiene que esperar 2 cosas. Uno, que tiene que comunicarle ese resultado a los partidos políticos, a los 2 contendientes, para que ellos expresen si están de acuerdo o no con el escrutinio. Si los 2 están de acuerdo, pues el tribunal declara firme el resultado
y anuncia al ganador. Si uno de los dos no está de acuerdo, entonces ahí es donde opera el recurso de nulidad de escrutinio. Pero resulta que en esta ocasión el tribunal está impedido, y aunque les mande los resultados, que ya lo debe haber hecho a los dos partidos, y aunque los dos partidos estén de acuerdo, no puede declarar al ganador porque hay un recurso pendiente que tiene que resolver, que es el recurso de nulidad de elección que presentó el Partido Arena el martes, o sea, dentro de las 48 horas después de las elecciones. Y ese tiene un proceso de sustanciación que lleva pues 24 horas después de admitido para correr los traslados, y luego viene el periodo de prueba que se abre, que son 72 horas, después tiene 24 horas para resolver, o sea, estamos hablando de 5 días. Y si esto se dio el martes, pues miércoles, jueves, viernes, el domingo estaríamos esperando el resultado del tribunal sobre este recurso. Si el tribunal dice que no ha lugar, que es improcedente, entonces ya con el escrutinio definitivo y no habiéndose presentado ninguna objeción, porque si los partidos no dicen, no recurren del escrutinio, lo dan por válido, entonces el tribunal declara firmes los resultados y dice quién es el ganador de manera oficial. Estas son reacciones intempestivas, producto de la adrenalina está muy elevada en estos periodos electorales y la tendencia a crispar el ambiente político surge con mucha facilidad. Hemos visto los candidatos de Arena, tanto el doctor Quijano como el doctor Portillo Cuadra, dar discursos incendiarios, inflamatorios, usando un lenguaje muy inflamatorio, que no corresponde ni al momento que está viviendo el país, ni a la estatura que deben de tener los líderes de la oposición, que en todo país se espera una oposición constructiva para beneficio del país, y ellos pues han tenido exabruptos como decir pues, que van a llamar a la Fuerza Armada, que van a declarar la ingobernabilidad. Ese tipo de cosas yo creo que van a pasar una vez se asienten las aguas, se recupere la calma, la tranquilidad, la mesura y sobre todo la prudencia que requiere este momento especial, que es una prueba para medir los liderazgos, cómo los líderes reaccionan ante situaciones extremas, que exigen, que demandan temple, que demandan estatura, ¿verdad?, talante, y eso es lo que está haciendo falta en este momento en el liderazgo de Arena. Yo creo que al final, porque la solución que dio el pueblo a esta consulta que se le hizo el 9 de enero es casi una solución salomónica. Partió en dos el pastel y dijo, bueno, aquí está la sociedad, aquí lo tienen ustedes dos, dirían cada uno de estos segmentos de la sociedad, ninguno puede gobernar sin la otra mitad. Esta es una bicicleta que no puede caminar con una sola rueda, necesita las dos ruedas, entonces pónganse de acuerdo. Ese es el mandato que dio el pueblo, pónganse de acuerdo, porque este no es un monociclo, el país no se conduce con una rueda, esta es una bicicleta que necesita las dos ruedas para avanzar, así es que, por favor, pónganse de acuerdo. Eso es como debe de interpretarse este resultado, y como los líderes de los dos partidos, el que ganó por un escaso margen sabe que no tiene un cheque en blanco para ir a imponer su agenda como que hubiera sido un ganador absoluto. Y el otro, el que perdió, sabe que tiene un respaldo importante como para exigirle a la otra parte que lo escuche y que lo tome en cuenta en los programas y los planes para gobernar y para sacar el país adelante.